El objetivo es entregar un criterio de la conciencia social partiendo de la idea marxista y proponiendo cuál es esta responsabilidad frente al rol que tenemos en nuestra profesión o desempeño laboral actual. Es importante destacar que Marx, digamos que presentaba unas ideas que llevaban esa conciencia social o la categorizaban de acuerdo a una clase o a un rol frente a una actividad de producción. Sin embargo, él transformaba esas ideas a lo largo de sus trabajos. De joven tenía como una estructura en donde humanizaba o buscaba esa relación entre la productividad y la conciencia social, y ya finalmente en sus trabajos él mostraba que por medio del trabajo la persona iba perdiendo la humanidad. Entonces, para lograr comprender o iniciar con las citas de los textos y digamos que ideas de Marx, iniciamos con esta que dice: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social determina su conciencia. La otra, digamos, con la que vamos a partir con la siguiente idea es: la desvalorización del mundo crece en razón directa de la valorización de las cosas del mundo. Es claro entonces que digamos que esa conciencia social que nos mostraba Marx estaba muy dada al bando, por decirlo de alguna forma, en la que se encontraba el individuo. Entonces yo soy, o mi conciencia social, si hago parte del proletariado, está muy relacionado a que yo simplemente produzco, transformo una mercancía, entrego digamos que un producto, y lo que estoy, digamos que, o lo que hago parte es como mi fuerza de trabajo para entregarle la riqueza o la posibilidad de crecimiento a los burgueses. En ese orden de ideas, los burgueses, de acuerdo al idealismo que presentaba Marx, no hacían ninguna transformación o se involucraban menos en ese proceso productivo, pero sí se veían beneficiados del trabajo de la clase del proletariado. En ese orden de ideas, esa conciencia social es antónima entre ambos bandos. No puedo ser consciente de las necesidades o de la idea del burgués, y el burgués claramente considera que su factor de crecimiento de riqueza es en lo único que debe ser direccionado, digamos que ese sistema productivo. En ese orden de ideas, entonces, esa primer cita en donde se habla de la conciencia del hombre, que puede parecer confusa, digamos que tiende a coger forma, porque Marx dice que el hombre no nace consciente, con principios éticos, digamos que determinado hacia lo bueno, sino por el contrario es de acuerdo a esa necesidad social o a esa postura social o a ese entorno en el que se va desarrollando en la forma productiva, lo que le va generando esa conciencia. Entonces ahí volvemos al punto que mencionábamos anteriormente, y es mi conciencia social. Si hago parte de la burguesía, va a ser completamente diferente así estoy de parte del obrero, de parte de la persona que genera esta transformación de la materia prima, y en ese orden de ideas pues la forma o el pensamiento, la conciencia o las actividades tienden a ser completamente opuestas, y de alguna u otra forma volvemos a lo mismo, son bandos, por decirlo así de alguna forma, enemigos. Entonces en ese orden de ideas, los intereses de una clase resultan ser los perjuicios de la otra clase. Exactamente, Tatiana.
El ser humano se ha visto envuelto en las decisiones capitalistas desde décadas y siglos, reglas y leyes que estas mismas obligan e imponen desde hace muchísimo tiempo en un mundo donde la esclavitud nunca va a acabar. Es por ello que si nos referimos al término de la cosificación, es un término de dependencia materialista y superficial, en el que el ser humano se centra en sí mismo, llegando a un laxo de egoísmo, prejuicios y avaricias, con este fin de que muchos enfrentan el manejo del poder hacia con otros seres humanos y asimismo hacen de la otra persona un control de manipulaciones y chantajes. Este es con la finalidad de imponer deberes y reglas, lo que implica que no existe una afectividad al prójimo, dañando la moralidad de otras personas por la falta misma de carecer de conciencia, lo que hace que poco a poco se vaya creando una destrucción moral hacia con uno mismo y hacia con los demás seres vivos o humanos más débiles, quienes terminan pagando por las decisiones erróneas mismas del ser humano.